Hoy en Catástrofe a la Cocina prepararemos pan de bollo o bollitos de leche. Son suavecitos, muy fáciles y qué más decirles. Soy Rosy, bienvenidos a Catástrofe a la Cocina. Vamos a la receta rapidísimo. Quédense conmigo. Comenzaremos por añadir a un bowl 3/4 de taza de leche tibia, que vamos a mezclar con 2 1/4 de cucharadita 5 gramos de levadura seca, 2 cucharadas de azúcar equivalente a 25 gramos, 2 cucharadas de las 2 1/2 tazas de harina que vamos a utilizar para nuestros bollitos. Mezclamos bien hasta remover todos los grumitos y aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están, y también pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Y siguiendo con la receta, vamos a dejar reposar de unos 5 a unos 10 minutos. Y mientras tanto vamos a mezclar la harina con una cucharadita de sal. En este punto, si lo deseas, también puedes añadir alguna especia que te guste, como el orégano o el romero. Ya nuestra levadura se activó y es momento entonces de añadir 1/4 de taza 60 mililitros de mantequilla derretida, un huevo que debemos batir previamente, y la harina, que vamos a ir integrando poco a poco para no pasarnos. Comienza con una taza, mezcla, otra taza, sigue mezclando, un cuarto de taza más, y para mí así ya está perfecto, ya que aún vamos a seguir trabajando. En una superficie limpia y seca, espolvoreamos un poco más de nuestra harina y comenzamos a amasar. Este proceso te puede llevar de unos 10 a unos 15 minutos. Ponemos un poco más de harina de ser necesario mientras amasamos. En total yo utilicé 2 1/2 tazas de harina, ya que durante el amasado utilicé 1/4 de taza más. Al amasar, utiliza la parte baja de la palma de tus manos, empujando y envolviendo la masa. Y cuando ya notemos que al estirar nuestra masa no se rompe, quiere decir que ya está lista. Envolvemos dejando las costuras abajo y ponemos en un bowl. Barnizamos con un poco de aceite y cubrimos. Dejamos reposar hasta que doble su tamaño. A mí eso me llevó 1 hora. Y pasando este tiempo, espolvoreamos un poco más de harina en nuestra mesa de trabajo. Removemos el plástico, lo que hayamos utilizado para cubrir, y ponchamos para remover las burbujas de aire. Además, hacerlo de esta manera es divertido y se siente bonito. Amasamos por 1 o 2 minutos más. Si quieres hacer todos tus bollitos del mismo tamaño, puedes usar una báscula.
pesa la masa y divide entre la cantidad de bollitos. Para esta cantidad de masa salen de 8 o hasta 10 bollitos pequeños. Si no quieres utilizar la báscula o no tienes, no hay ningún problema. Ve cortando la masa a la mitad y otra vez hasta obtener los bollitos de un tamaño similar. Pero si utilizas la báscula, ve pesando cada uno de los bollitos y ya entonces ahí vas quitando o poniendo más masa en cada uno para que todos tengan el mismo tamaño. Ahora vamos a darle forma a nuestros bollitos, poniendo abajo las costuras y girando con nuestras manitas. Los ponemos en una bandeja con papel para hornear. No tan separados, ya que queremos que al crecer se juntan un poco. Barnizamos cada uno con un poquitito de aceite. Cubrimos y los dejamos reposar hasta que doblen su tamaño. A mí me llevó unos 30 minutos más. Después de este tiempo vamos a barnizar, pero ahora con un poquito de yogur. Aunque también puedes utilizar un huevo batido. Si quieres, puedes espolvorear un poquito de romero, tomillo u orégano, lo que te guste más. Y los vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados de 15 a 25 minutos o hasta que ya se vean doraditos y sientas el delicioso aroma. Cubrimos con un trapo por unos 5 a 10 minutos y los puedes barnizar con un poquito de mantequilla derretida. Y a la mantequilla, si gustas, también puedes ponerle un poquito de ajo o alguna especia. Y a disfrutar de tus deliciosos y esponjositos bollitos de leche. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.